¿Queréis aprender un vendaje de Kinesiotape para quitaros la ciática? Pues quédate en este vídeo porque te lo voy a mostrar. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traigo algo que vais a poder hacer en casa para vuestra ciática, para ese dolor tan molesto, y son vendajes con Kinesiotape. Hemos llamado a nuestros amigos de Fisiomarket y les hemos dicho: oye, ¿por qué no nos mandas unos rollos de Kinesiotape y enseñamos a la gente a hacerse un vendaje en casa? Con un poco de ayuda, eso sí, no se puede hacer uno solo, para aliviar el dolor de la ciática. Pero antes, ¿que no sabéis lo que es el kinesiotaping o Kinesiotape? Pues yo lo explico, dejadme ilustraros con respeto. Empecemos por el principio. ¿Quién inventó el vendaje neuromuscular o kinesiotaping? Pues un genio, el Dr. Kenzo Kase en 1975. En las Olimpiadas de Seúl comenzó la presencia del kinesiotaping a nivel mundial. Su aplicación se extendió poco a poco hasta estar presente en 27 países en la actualidad. El Dr. Kase relató cómo frustrado porque las vendas convencionales no daban resultados óptimos en sus tratamientos, comenzó a diseñar otro tipo de venda adhesiva que tenía la propiedad de tratar hasta durante 5 días, con características de aliviar la presión sobre el tejido afectado, inhibiendo los mecanorreceptores del dolor, para que nos entendamos todos, los sensores del dolor. Este vendaje puede inhibir o estimular la musculatura, además de aumentar el metabolismo o división celular de la zona tratada. ¿Qué es el kinesiotaping? Es una venda elástica de algodón y poliuretano, que no limita la movilidad, con un peso muy parecido al de la piel. Este vendaje se adhiere al paciente a cualquier pliegue o forma gracias a un adhesivo muy eficiente. El kinesiotaping trabaja con 4 funciones principales. Dolor. Reduce el dolor quitando presión en los mecanorreceptores del dolor, beneficia el rango de movilidad en ciertas lesiones. Sistema circulatorio y linfático. Incrementa el flujo sanguíneo y ayuda a eliminar fluidos o hematomas, además de estimula los sistemas linfáticos. Articulaciones y ligamentos. Ajusta errores de alineación para ayudar al funcionamiento entre la fascia y el músculo. Músculos. Reacondicionamiento muscular. Según su aplicación, ayudaremos a tonificar o relajar los músculos. Como habréis visto, viene una bonita gama de colores, pues se está estudiando la cromoterapia en las cintas de Kinesiotape, es decir, los efectos curativos de las cintas en función de sus colores. Deportistas de élite lo utilizan: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, LeBron James, Tiger Woods, Rafa Nadal. ¿Por qué no te animas y empiezas a utilizarlo tú? Bien, chicos, ya sabéis lo que es el Kinesiotape y quién lo inventó, el Dr. Kenzo Kase. Vamos a dibujar el problema, como siempre os digo. Vamos a ponernos de ladito, por favor. Pues una hernia, chicos, una protusión, algo que nos está causando problemas en la ciática. Bueno, pues vamos a dibujar rápidamente cómo sería el problemita y cómo va a ser el vendaje, que con tan solo 3 tiras vamos a poder aliviar problemas. Como siempre os digo, crestas ilíacas. Bueno, pues el sacro está por aquí. L5 está por aquí con su vertebrita. Esto ya son láminas sacras, ¿vale? ¿Qué tenemos? Pues un disco que, bueno, no le vamos a poner mucho nombre y apellido, pero este disco que viene por aquí, pues se ha abultado y en un momento dado, uy, qué pareado me ha salido, pasa a la raíz de S1, hemos elegido esta vez, y crea un conflicto presionando esa raíz. Como presiona esa raíz, nos discurre un dolor por toda la pierna que nos baja por aquí, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás y nos va por aquí, como podéis ver y como señalo siempre, por detrás de todo lo que es la pierna, ¿vale? Entonces, ese es el problema. Vamos a hacer un vendaje para la musculatura erectora y que quite tensión a la patología. Vamos a hacer un vendaje para el piramidal y vamos a hacer un vendaje que va por todo el dolor irradiado por toda la pierna para que los mecanorreceptores del dolor que transmite la piel se liberen un poco y nos dé cuartelillo. Así que vamos a limpiar la zona y empezamos con el vendaje. Ya estamos limpitos y vamos a empezar con el vendaje. Tenemos nuestro kinesio preparado que nos han dado nuestros amigos de Fisiomarket, empresa que nos cuida muchísimo y que nos deja un montón de material para que podáis ver
estos vídeos. Bueno chicos, vamos a empezar con los vendajes. Colorterapia, ojo, le hemos preguntado a la paciente previamente que qué kinesios quería, qué colores quería, porque hay una gran gama. Entonces, sin que esté demostrado, pues mejor ir con un color que te gusta, ¿no? Uno se pone una camisa bonita cuando te gusta, pues vas mejor que si no, ¿verdad? Un azul, mejor que una negra, mejor que una amarilla. Tenemos las crestas ilíacas. Vamos a medir, ¿de acuerdo? En posición fisiológica por encima de T12. Y vamos a hacer aquí una marquita y vamos a cortar dos tiras en I que se llama. Vamos a utilizar una técnica de relajación. Tenemos la nomenclatura de RIO. ¿Qué quiere decir? De inserción a origen tendremos la inhibición del músculo. Si vamos de origen a inserción, lo que tendremos es básicamente lo contrario, la estimulación del músculo. Como queremos relajar toda la musculatura erectora de la columna, lo que vamos a hacer es pegar desde la inserción al origen, ¿de acuerdo? Generando una relajación en la columna, generando una relajación en todos los erectores de la columna que se bloquean cuando hay un problema discopático que nos genera una ciática. Entonces, la técnica súper sencilla, despegamos las anclas siempre van sin tensión, buscamos las crestas ilíacas, un poquito por debajo de las crestas ilíacas, y ahí lo dejamos, la columna va a quedar totalmente en el medio. Cogemos el otro trocito y vamos a aprovechar el viaje. Cresta ilíaca, aquí, eso es. Estas vendas vienen con un pretensado del 10% y la técnica es irte a ese 10% o un poquito más, pero no a un 30, un 80, un 90, no buscamos eso en esta técnica. Vamos a pedir a nuestro paciente que se eche hacia adelante, un poquito más y ya tenemos flexión. Ya veis que lo estiramos, ¿de acuerdo? Ese es el 10%, pegamos y el ancla siempre sin tensión, la vamos a dejar ahí. Como veis, cogemos, vemos que estamos en un estiramiento muy parecido y vamos a darle un poquito de calor, un poquito de frote para que se nos pegue bien, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es echarnos hacia atrás. Cuando nos echamos hacia atrás, volvemos. Los pequeños pliegues que se van a producir en la piel hace que la piel se despegue y los mecanorreceptores empiecen a dar menos problemas. Y ya estamos haciendo una compensación para que esta musculatura se relaje. Con esto sería la primera técnica en I para relajar la musculatura erectora de la columna. Segunda fase del tratamiento, segunda tira que vamos a poner. Ya hemos puesto la tira para lo que son los erectores de la columna, ahora nos vamos a venir al piramidal. El piramidal, músculo, ¿de acuerdo?, que viene del trocánter a la lámina sacra, que la hemos dibujado por aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ese músculo puede irritar la raíz nerviosa. Vamos a cortar una tira en I, tijeras chulas, tijeras de Kioto, acero japonés, que cuando fui allí pues me las compré para, bueno, pues tener un buen recuerdo de ese estupendo país que recomiendo que viajéis y que lo veáis todos. Trocánter, lámina sacra, tira también lo que hemos hecho antes, el tira en I que se llama, RIO, de inserción a origen, para relajar. Vamos a medir, ¿de acuerdo?, en posición fisiológica, posición normal. Ya tenemos el toque aquí, yo pongo siempre el dedito aquí, hago un pequeño guiño y ahí tenemos la tirita. Vamos a rebordear las puntas. Hay gente que no rebordea las puntas. A mí me gusta rebordear las puntas porque así cuesta más que se levante el kinesio. El kinesio puede durar hasta 4 o 5 días puesto. 5 días, 7 días me parecen mucho. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta técnica? Pues el ancla sin tensión, ¿de acuerdo? Esto nos va a aliviar muchísimo la presión de todo lo que es la parte posterior, encima del trocánter. Una vez que hemos puesto el ancla sin tensión, nos vamos a llevar la caderita un poquito a flexión para estirar ese piramidal y dejarla caer en ADD, ¿de acuerdo? Y en esa lámina sacra no nos vamos a meter mucha tensión, simplemente un poquito, quitando la posición, pondremos el ancla. Ya le estamos diciendo al músculo que no trabaje tanto, que se quede tranquilo. Esta sería la segunda fase de nuestro vendaje para mitigar el dolor de la ciática. Seguimos con la tercera fase. Tercera fase de tratamiento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner un kinesio por allí, por donde la piel nos da una información dolorosa. Aunque tengáis una discopatía en L5 o en L4, si la información dolorosa viene por un sitio
tendremos que aplicarlo ahí, no estrictamente por donde debería ir el dermatoma del E5S1, que a veces se mezclan un poco. Entonces, tan sencillo como medir posición fisiológica, ¿de acuerdo? El vendaje, por donde queremos llevarlo, ¿de acuerdo? Que ya le duele, pues por todo este tramo hasta aquí, ¿vale? Cogemos, hacemos una muesquita. Y bueno, como os digo, este tratamiento pues no solo trata este tipo de ciáticas, trata lumbalgias, trata dorsalgias, cervicalgias, epicondilitis, fascitis, dolores menstruales, que lo pones en la tripita y te duele menos el dolor menstrual, lumbalgias, edemas, cuando a uno le sale un edema muy fuerte por una rotura muscular y deja la piel muy morada, pues donde aplicas este vendaje tiene una recuperación excelente, ya que alivia muchísimo la presión en la piel y alivia los mecanorreceptores del dolor, que es lo que estamos haciendo realmente en esta técnica, ¿no? Entonces, os comento, nos tenemos que ir a la fuente del problema. ¿Dónde está la fuente del problema? Pues en el L5S1 hemos dicho antes, y vamos a directamente quitar el ancla, y el ancla va a ir aquí, sin presión, ahí puesta. ¿La veis bien? ¿Vale? Por aquí está lo que hemos puesto antes del piramidal. Mira, ¿veis cómo se arruga por aquí? Entiendo que nuestro pedazo de cámara, José, está cogiendo este detalle, que eso es lo que hace que la piel alivie, haga como una tienda de campaña encima de la piel y alivie los mecanorreceptores y oxigene la zona. Esta técnica, creedme chicos, es una maravilla. Vamos a hacer ahora por todo el tramo, ¿de acuerdo? Hemos hablado antes de que habría que tener un pretensado, ¿de acuerdo? Y vamos a pasarlo por toda la zona posterior, que se irá pegando. Ahí lo tenemos. Eso es una lámina, una I muy grande, entonces no tenéis que estirar muchísimo. ¿Veis todo lo que se da de sí? Pues viene con un pretensado del 10%. Entonces le metemos un 10% y seguimos pegando muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito. Seguimos y nos metemos aquí hasta el pie, que hemos metido una porción muy generosa, porque siempre, pues bueno, si se nos mide un poquito, pues nos podemos ir. A esto siempre va a haber que darle un poquito de calor, un poquito de frote, ¿de acuerdo? Para que esta banda elástica se quede bien, bien, bien adherida al cuerpo 3, 5, incluso 7 días. Bueno, como podéis ver, quedaríamos lo que es las porciones para quitar la tensión de todo lo que son la musculatura erectora, la porción para quitar tensión a todo lo que es la rotación del piramidal, todo lo que el piramidal a veces hace que el ciático vaya mal, y por donde va exactamente el dolor, que nace por aquí, va detrás de la pierna, se mete un poquito lateral y luego acaba posterior. Con esto tendríamos nuestros vendajes de Kinesio-Tape. Fácil y sencillo. Recomendaciones generales cuando aplicamos este tipo de vendajes. No puede haber picor, no puede haber dolor, no puede haber sensación de que estás peor o atado o que te falta movilidad con este vendaje. Recordad, este vendaje lo podéis aplicar así para este tipo de patología. En caso de dudas, acude a tu fisioterapeuta para que te explique bien cómo continuar ese tratamiento en casa, porque esto se diseñó para eso, para continuar el tratamiento en casa. Antes de irnos, no podía mencionar la anécdota de que vimos al Madrid, al genio de Kenzo Kase en el 2011. Tuve la oportunidad de que me firmase un autógrafo, súper contento de tener este autógrafo, y el tío con 70 años en el 2011 nos decía: las vendas no son un milagro, estudiar vuestras manos y vuestra cabeza sí que son un milagro, pueden hacer el tratamiento que vaya fino y bien. Así que ya sabéis, chicos, este señor es un crack, decía que a los 70 años no sabía nada de nada. Vamos a saber hacer bien este tipo de técnicas y aplicarlas para disfrutarlas todos. Hemos llegado al fin. Como siempre os digo, chicos, si queréis comprar Kinesio-Tape, pues tenemos a nuestro pedazo de colaborador Fisiomarket, que tiene unos precios estupendos. Os dejo en la descripción del vídeo un enlace donde podéis acceder con un descuento si vas de parte nuestra y adquirir tu Kinesio-Tape para empezar a tratarte pues la patología que conozcas, como hemos dicho. ¿Queréis ver cómo se trata una patología? Tenemos al señor Kenzo Kase con un vídeo de más de 75 millones de visualizaciones, se dice pronto. Es uno de los vídeos que más visualizaciones tienen del canal. Está en el canal por si quieres bichearlo y echarle un ojo. Como siempre os digo, chicos, ¿queréis que haga más patologías? ¿Queréis que trate una cervicalgia, una dorsalgia, una lumbalgia, una epicondilitis, una fascitis?
pues os lo tenéis que currar, tenéis que dejarme un comentario y decirme qué queréis que trate y yo sigo trabajando con Kinesio Tape diferentes partes del cuerpo. Dejadnos un like si os ha gustado, que me han dicho que va mejor que un relajante muscular, suscribiros, activar la campanita y como os diré un millón de veces, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós chicos.